our subject is Y very nuestro tema simply en este momento es Christ's simplemente love el for amor de Cristo por las almas. El amor que tiene Cristo por las almas. Este es un versículo que pudiera parecer complejo, pero no es complejo como pudiera parecer. Por lo cual debía ser en todo semejante, es decir, Cristo debía ser en todo semejante, es decir, las personas que le conocen y son salvas por él, para venir a ser misericordioso, compasivo y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, en cuanto a las cosas que de Dios. Y Cristo, aquí en la carta a los Hebreos, y solamente aquí es descrito como un sumo sacerdote. El primer sacerdote, esto trata respecto de un sacerdote, trata respecto de reconciliación. Y muchas personas hoy en día no entienden bien lo que significa este lenguaje, estas palabras. Un un sacerdote reconcilia, hace mediación, es un mediador entre Dios y los hombres. Necesitamos meditar estas cosas. Y claro que en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniese, había sacerdotes que Dios había designado, y estos hombres oficiaban en el templo para poder llevar a cabo servicios que representaban mediación entre Dios y los hombres. Como ustedes tal vez saben, la Biblia enseña que hay un inmenso abismo entre los seres humanos, la raza humana y nuestro Dios Todopoderoso, debido a su pureza, debido a su santidad y debido a la pecaminosidad humana, debido al estado caído y condición del ser humano. Y la Biblia nos muestra que hay un abismo infranqueable entre los hombres y Dios. Entonces tiene que haber un medio para poder presentarnos a Dios, para poder franquear ese inmenso abismo, para poder traernos a tener asociación con el Dios vivo. Ahora bien, podemos bien ver que esto es verdad, porque antes de que conozcamos a Cristo y antes de venir a Él, todos estamos separados de Dios. Y lo sabemos. No tenemos ninguna evidencia. Y bueno, tenemos evidencia, pero no tenemos una evidencia personal de su ser y de su poder. Estamos separados de Dios. Mayormente no estamos interesados en Él, estamos en contra de Él. Tal vez no nos damos cuenta que Él es un Dios de autoridad y que nos gobierna y queremos nuestra propia vida. Queremos ser capitanes de nuestra propia vida. Sin embargo, hay un abismo entre Dios y nosotros y necesitamos un mediador. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, Cristo fue prometido, el Mesías, el mediador. Desde las primeras páginas de la Biblia, desde el primer libro, se prometió que vendría uno que franquearía este abismo y nos traería a conocer a Dios y que como individuos seremos reconciliados. Esa promesa se hizo de un Mesías, el Salvador. Y esta promesa corre como un gran hilo a través del Antiguo Testamento, promesas continuas, profecías, predicciones del Mesías venidero. Y los sacerdotes representaban eso. En cierta forma, ellos mismos no podían reconciliar personas con Dios o franquear ese abismo. Sin embargo, a través de las cosas que Dios dijo que hiciesen, las cuales eran ilustraciones que mostraba que un día se haría una oferta, una ofrenda, que algo se haría para poder conseguir satisfacción con Dios y franquear ese abismo. Y esto lo haría este descendiente especial. El Salvador lo haría, el Mesías lo haría. Así que esos sacerdotes eran solamente como ayudas visuales. Aquí tenemos el verdadero sacerdote. Y esto es lo que vamos a considerar en este momento. Cuando Cristo vino, cuando vino el Salvador, Él de hecho franqueó ese abismo. Y me he dado cuenta a través de los años que esto preocupa a algunas personas bastante. Y no tendría por qué preocuparles. La idea de la mediación, o de un puente si tú quieres, de algo que franquee este abismo entre Dios y los hombres no tendría que ser algo difícil de entender. Cada vez que tú cruzas un océano, en cierto sentido necesitas un mediador. Me voy a explicar. Tú puedes atravesar unas 3.500 kilómetros y tú no puedes hacerlo tú mismo. Necesitas un barco, un bote o un avión. Necesitas algo que te lleve a través de este
mar. Y esta es una ilustración de un mediador, un reconciliador. Claro que sí, les explico. Si tú intentaras cruzar ese océano, 3.500 kilómetros, son millones y millones de toneladas de agua, es una tumba, es una muerte, es imposible, es impasable, no podrías hacerlo tú nadando, está demasiado lejos, demasiado profundo. Y es como un enemigo en cierto sentido, porque ese lugar es demasiado frío, en ninguna forma podrías lograr cruzar ese océano, así que necesitas un barco o un avión para poder lograr ese cruce por ti, para poderte llevar, transportar de un lado a otro. De otra forma, tú no podrías cruzarlo. Todo el mundo puede entender que necesitamos un puente tal vez para con Dios y para el cielo. En nuestro caso necesitamos a alguien que pueda lograr reconciliación con Dios. Por ejemplo, un tratamiento médico. ¿Alguna vez has escuchado esta ilustración, esta descripción de Cristo? Y no es una mala descripción en cierto sentido. Si tú estás enfermo, enferma, y tienes algo que está muy mal, y necesitas ser operado, operada, o necesitas una terapia intensa, de otra forma no te recuperarás. Si ese fuera el caso, no lo puedes hacer tú. Necesitas un experto médico, necesitas sus máquinas de diagnóstico y las personas que sean capaces de entender esas máquinas y operarlas. Necesitas un equipo de personas para llevarte de una costa a la otra, de la costa del sufrimiento y el declive y muerte ciertísima tal vez, a la costa de la recuperación, etcétera. Necesitas su experiencia, su sabiduría, su conocimiento, su habilidad para que te ayuden. Esa es la ilustración útil de un puente. De la tierra al cielo necesitas uno que tiene los requisitos necesarios y la habilidad y el conocimiento y el poder para poder franquear ese abismo entre nosotros y Dios, nosotros y el cielo. Es un concepto fácil. Se necesita un sumo sacerdote, un salvador, un mediador. Hay otras ilustraciones. La idea, por ejemplo, de un intérprete también es mejor, yo creo, en cierto sentido, para poder ilustrar la obra de Cristo. Tú estás tal vez en un país en el cual no entiendes el idioma, no lo hablas, no te puedes comunicar. Y bueno, afortunadamente tienes un intérprete y no solamente te puede ayudar a transferir las palabras a esas personas que hablan el otro idioma, sino que también hay palabras que son dichas a ti. Hay una comunicación doble. El idioma para ti es un misterio y no tienes ese idioma, pero puede hacerse con un intérprete, tú lo sabes bien. Tenemos intérpretes aquí en el tabernáculo, un intérprete al español, para los sordomudos, como siempre. Y es lo mismo con Cristo. Su mediación no solamente nos hace entendibles para con Dios, sino hace que Dios sea entendible para nosotros. Y nosotros podemos entonces estar en comunión con Dios porque hay un mediador. Clamamos a Dios, nos dirigimos a Él y Él nos responde y nos bendice y nos cambia y nos ayuda y nos perdona y nos restaura y nos guía. Qué ilustración tan útil es esta. La vida está llena de estos grandes abismos, de estos grandes, sí, abismos. Y escuché que alguien daba una pequeña plática hace muchos años al respecto de una esclusa de un canal. No está mal, pero hay un defecto para esta ilustración. Imagínate que quieres pasar el canal de Panamá y es una montaña, tienes que subir por el río. ¿Cómo puedes hacer eso en un barco solamente con esclusas? Tal vez tú tienes cierta idea de cómo funciona esto y eso fue utilizado como una ilustración de mediación. No está tan mal. Bueno, el problema es que la esclusa también te puede llevar para abajo, lo cual no nos sirve en la ilustración. Pero necesitamos una especie de esclusa para que te lleve a otro nivel. Y y tú no podrías lograr eso sin la ayuda de esas esclusas, esas compuertas. Y hay todo tipo de formas en las cuales podemos ilustrar la mediación. Necesitamos un mediador para con Dios. Y entonces la pregunta, ¿por qué los sacerdotes de antaño no podían hacer esto ellos mismos? ¿Por qué ellos no podían presentar directamente su pueblo a Dios? ¿Por qué tenía que haber un salvador especial o un mediador especial que viniese del cielo? Queridos amigos, claro que ellos no podían ser mediadores. ¿Y por qué no? Pues porque ellos no podían lidiar con el pecado humano, esa deuda de pecado que cada persona tiene, la culpabilidad que cada persona tiene, que tiene que ser disuelta. Esa deuda tiene que ser perdonada por Dios y tiene que ser erradicada y tiene que ser quitada del medio antes de que podamos entrar a la presencia de Dios.
en la oración, en verdad, al final de la vida, esta culpabilidad tiene que ser quitada. Ningún otro ser humano puede resolver mi deuda del pecado ni la tuya, porque él tiene su propia deuda de pecado por la cual será juzgado. Él no puede hacerlo. Él no tiene los requisitos, él no es capaz. Tal vez esta persona sea una buena persona, pero aún así sigue siendo un pobre pecador perdido, así como lo somos todos, sin salvación. Así que él no lo puede hacer y si lo intentase. Y, por ejemplo, Dios, y esto es hipotético, pero por ejemplo, Dios fuese a poner sobre ese sacerdote los pecados de su congregación y castigase al sacerdote en vez de a ellos, él perecería de una forma terrible, instantáneamente. Él jamás podría sobrellevar el castigo de su propio pecado, y porque lo tiene que sobrellevar en el infierno de forma eterna. Y nuestro pecado le aplastaría inmediatamente. Ningún hombre, de ninguna forma, puede tomar el castigo, puede pagar el precio, pagar la deuda de nuestro pecado, representándonos. Es imposible. El único hombre que puede hacerlo sería uno que es Dios y también hombre. De modo que como hombre, Él pudiera sentir nuestro castigo y como Dios, Él pudiera sobrellevar este castigo, resistirlo. Él tenía que tener la naturaleza divina. Él tenía que ser todopoderoso y una naturaleza divina la tenía que tener. También tenía que ser hombre. Y ese es el Salvador que fue prometido. La simiente de la mujer prometida en el primer libro de la Biblia en Génesis, esta simiente que un día vendría para poder ser un mediador. Él tenía diferentes cosas que hacer, ¿sabes? Este texto aquí, tengo que señalar ciertas palabras aquí, por lo cual debía ser en todo semejante. Cristo tiene que ser en todo semejante. Esta palabra que dice debía ser, o tenía que ser, o podremos decir, era necesario para él ser semejante en todos sus hermanos. Estaba ligado, obligado a sufrir y morir por nuestros pecados. Pero la palabra griega que se traduce aquí debía ser o tenía que ser, significa un poquito más que esto y lo explicaré. Es una palabra misteriosa y tiene algo que ver con acumular algo, acumular ciertas cosas, acumular riqueza, por ejemplo, acumular deuda también, algo así. Se había acumulado sobre Cristo y eso es lo que hizo que fuera necesario. Y algunas traducciones modernas intentan simplificar esto, pero no es posible. Y dicen una cosa así como que por esta razón era necesario. No, había una obligación que se había acumulada sobre Cristo. Cuando se determinó con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad pasada, cuando se determinó a venir a este mundo para poder ser un mediador para hombres y mujeres perdidos, cuando Él de forma voluntaria, por así decirlo, dijo, Padre, iré, y yo sufriré y moriré, y yo llevaré el castigo, la culpabilidad del pecado, a nombre de todos aquellos que serán salvos, todos aquellos que serán traídos a mí. Todos aquellos que se arrepentirán y serán convertidos. Cuando Él decidió eso, todo su pecado, todo el pecado de aquellos que irían al cielo y su culpabilidad se acumuló sobre Él, a su cuenta. Por ejemplo, en la Navidad, Cristo, Él vino a este mundo como un bebé allí en Belén. Vamos a imaginarle allí en nuestra mente como un pequeño bebé. Solamente imaginemos ese bebé. Y ustedes no saben qué peso tenía en sus hombros ese pequeño bebé. Era un peso inmenso que no podemos comprender, una acumulación inmensa de responsabilidad. Él vino y tomó la responsabilidad, asumió la responsabilidad de la culpabilidad de todo el pecado del pueblo que él salvaría. Y con las historias románticas de la Navidad no lo vemos así, pero de forma invisible, ese bebé al nacer, Cristo al nacer, si tú vienes a Cristo, Él tuvo la responsabilidad, la obligación de tomar la deuda de todo lo que Él perdonaría. ¿Cuánto amor vemos ahí, queridos amigos?
el venir del cielo a la tierra y entrar a hacerse humano y tomar una personalidad humana, sabiendo que Él había venido para poder redimir en una agonía indescriptible. Él vino para redimir millones de personas y siendo Dios, Él podía vernos a cada uno. Él conocía a todos por los cuales moriría. Él sabía por quiénes haría redención. Y a pesar del costo tan terrible, la montaña tan terrible de castigo y dolor, a pesar de eso Él vino. Y desde el tiempo en el que Cristo nació y entró en un cuerpo humano, se hizo humano. Él tenía sobre él la acumulación de nuestro pecado en su cuenta, sobre sus hombros. Esa era su responsabilidad. Y cada paso que él daba y todo el tiempo a través de su vida terrenal, con todo el abuso y los gritos y las cosas que le hicieron a pesar de sus buenas obras, y a pesar de que él sanó a miles, él llevaba en todo momento esa carga. Él sabía que llegaría el día cuando él pagaría por tu pecado si eres salvo y si vendrá esa salvación y el mío. Y él sabía que él sufriría, moriría. Es una palabra maravillosa esta, por lo cual tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Se le había acumulado a él esto. Él vino con una inmensa deuda que pagar para poder comprar a su pueblo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, debía ser hecho semejante a todo. Él tuvo que entrar, tuvo que tener un cuerpo débil para poder vivir una vida de justicia perfecta, con las mismas condiciones que nosotros tenemos. A pesar de que él le tenía la naturaleza divina y él sabía todas las cosas, y él conocía su plan y lo que él estaba haciendo lo sabía diariamente, minuto a minuto. Y a pesar de que tenía un poder divino, al mismo tiempo, él tenía un cuerpo humano limitado que se cansaba, que tenía debilidad, y todo tipo de asaltos que Satanás le dio. Y no solamente Satanás, sino el mundo también le atacó. Porque para ser nuestro representante, él tenía que vivir exactamente en nuestras condiciones, a pesar de que no tenía pecado. De modo que su justicia perfecta fuera acreditada a nosotros y pudiera ser ofrecida en nuestro lugar. Él hizo dos cosas, acuérdense. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder llevar el castigo debido a nosotros por nuestro pecado. Y él vivió la vida más perfecta que jamás pudiera ser vivida, una vida de justicia, para poder asegurar el cielo para nosotros. Tú necesitas ambas cosas, nunca lo olvides. Tú necesitas la muerte redentora de Cristo, de otra forma irás al infierno por tu pecado y necesitas entrada al cielo. De modo que necesitas la justicia perfecta de Cristo, imputada a ti, acreditada e imputada a ti, de modo que puedes entrar en la gloria eterna con el Dios Todopoderoso y el Salvador. Y él hizo estas dos cosas. Y dice entonces, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, debía ser, se acumuló sobre él esta obligación, el ser hecho semejante a sus hermanos. Tenía que pasar esto, sus hermanos, dice aquí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y si yo vengo a Cristo, soy descrito como un hermano. Y claro que yo no soy un hermano, en cierta forma, porque de forma eterna, Él es Dios, tiene una naturaleza divina y también es un hombre glorificado. Por siempre y para siempre, jamás. Él está muy por encima de mí. Yo en absoluto soy o tengo más bien una naturaleza divina, pero aún así soy llamado su hermano. Porque Él iba a poner su brazo a mi alrededor y alrededor tuyo también, alrededor de ti, y sería mío como un hermano de sangre, como la persona más cercana del mundo, y tendré certeza de su amor eternamente a través de la vida y para siempre. De modo que puedo ser llamado un hermano. Es un término maravilloso, por lo cual debía ser en todo semejante, en cada aspecto era necesario, le cayó a él la responsabilidad, se acumuló sobre él, era necesario ser hecho tal como sus hermanos.
para venir a ser misericordioso, un compasivo y perdonador, fiel sumo sacerdote. Un sumo sacerdote fiel, sus bendiciones nunca terminan. Una vez que lo encuentras y tienes su perdón y tu vida es cambiada por él y caminas con él, entonces él nunca te dejará que te pierdas ni en la vida y mucho menos en la eternidad porque él es fiel. Y porque Dios es fiel, eso significa que es fiel para siempre y para siempre, jamás. Un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esa es una palabra, expiar o más bien hacer reconciliación, reconciliar. Algunas versiones dicen expiar o propiciar, como tenemos aquí, expiar. Está bien, pero no es la mejor palabra, es una especie de sinónimo. Mejor es decir hacer reconciliación o reconciliar. Y te voy a explicar. Ya lo dije antes, pero bueno, voy a explicarlo un poco más. Cristo, cuando sufrió y murió por nosotros, Él agradó al Padre. Él apaciguó la ira del Padre. Y él ofreció una ofrenda que era agradable a Dios. Nuestro pecado fue cancelado por ese castigo. Nuestro pecado fue abolido. Esa es la única forma en la cual el pecado puede ser abolido, mediante un castigo. Yo no te estoy pidiendo que pienses que Dios el Padre se agradó al tener que castigar el pecado. Él tuvo agrado porque al haber castigado el pecado, entonces el pecado se había ido ya, ya nunca entorpecería tu camino al cielo, ya jamás sería usado en contra de ti una vez más, porque Dios el Padre tuvo agrado de hacer reconciliación. Esta criatura pecaminosa, este hombre o mujer pecaminosa, ahora puede ser considerado limpio, sano. La lista de culpabilidad se fue. ¿Tú sabes la diferencia? El hecho es el acto que cometiste, el pensamiento, las palabras, el acto. La culpabilidad es la mancha que dejó detrás este pecado, que te hace inaceptable a Dios. Esta mancha se ha ido. Ahora Dios puede considerarte como un hombre perdonado, una mujer perdonada, alguien que está limpio, alguien con quien Dios puede tener agrado debido a Cristo, alguien sobre quien Dios puede mirar y Dios puede ahora bendecir y ahora puede tener unión con Dios. Eso es lo que Cristo hizo. Él hizo reconciliación a través de su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. Él unió su pueblo a sí mismo y al Padre, al Espíritu Santo. Él nos unió con Dios. Él franqueó este abismo. Este es el significado de la palabra y del versículo. Para poder hacer reconciliación o expiar los pecados del pueblo. Escuchen, amigos, quiero leer este versículo a la luz de lo que hemos dicho. Incluso si viniste a la iglesia o estás escuchando de la palabra de Dios por primera vez en tu vida, espero que tú puedas entender este versículo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, era necesario, se acumuló sobre él la responsabilidad de que fuera así, habiendo tomado la responsabilidad por aquellos que serían salvos, entonces era necesario que fuese hecho semejante a sus hermanos, exactamente lo mismo, de modo que pudiera vivir una vida perfecta con las mismas condiciones. Y nos llama a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Eso es lo que necesitamos sobre todo. Necesitamos la misericordia de Dios. Y fiel, de forma eterna, fiel sumo sacerdote, mediador, un puente en lo que a Dios se refiere, en lo que a Dios respecta, para hacer reconciliación, para expiar, para quitar toda la culpabilidad de los pecados del pueblo. La obra de Cristo por nosotros es maravillosa. Tú necesitas un mediador. Sin un mediador, tienes que estar bajo el juicio de Dios y serás condenado, te perderás eternamente. Amigos, Cristo vino del cielo y dijo, yo iré, le dijo al Padre.
Yo sufriré y moriré por ellos. Yo redimiré a este pueblo, los salvaré y los traeré de vuelta a este lugar. Y él vino, y él sabía estas cosas. Él sabía todo lo que le costaría, y aún así tan grande era su amor, tan sorprendente, tan maravilloso, tan hermoso que avanzó con ello. ¿Les puedo yo decir esto? Tú nunca conocerás una persona en tu vida que tenga un amor que se parezca al amor de Cristo. Tú tal vez tienes un amado esposo o esposa. Espero yo que haya allí un lazo de amor fuerte, profundo y verdadero. Y esta persona puede ser muy considerada para contigo y muy amable para contigo, con gran afecto. Eso es maravilloso, eso es excelente. Y todo eso es una gran bendición, es algo comendable. Pero ese amor, tan bueno como pueda ser, tan valioso como pueda ser, no se compara en nada al amor de Cristo. Es como una pequeña partícula que no se puede comparar con el amor de Cristo. Y espero que tú lo tengas, pero es como una pequeña partícula. Sin embargo, el amor de Cristo es tan intenso, tan poderoso. Él vino del cielo a la tierra. Él tomó una montaña de dolor y culpabilidad, el tormento de todo pecado. Imagínate que tú fueras al infierno, debido a que rechazaste a Cristo y que nunca te volviste a Cristo, queridos amigos, querido amigo. No solamente debes tener el dolor del castigo, y yo no sé cómo describirlo. Yo no creo que haya palabras suficientes para describir ese dolor, el dolor del rechazo de Dios. Un predicador puede relampaguear y rugir, pero no puede describir el dolor del rechazo y el castigo de Dios. Y después tu corazón interno es despedazado por el remordimiento y la desesperanza y el horror y el terror y lo que has perdido y lo que te ha pasado. Y tus pecados han sido castigados justamente y ya no hay escapatoria y ya no hay marcha atrás. No, no lo hay. Tiene que ser terrible, queridos amigos. Y Cristo tuvo que llevarlo todo eso. No solamente el castigo por tu pecado, sino tu remordimiento, tu horror, tu arrepentimiento, tu angustia, tu ira, tu dolor. Él tuvo que sobrellevar y cargar con todo esto para poder abrir el camino al cielo para ti. Tan grande amor. Y no solamente por ti. Si lo hizo por uno, sería el más grande acto de amor en el universo si lo hubiera hecho solamente por una persona, pero lo hizo por billones de personas. No podemos comprenderlo, no lo puedes entender. El amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Hay un himno que cantamos hace poco tiempo. Lo voy a parafrasear, es un himno hermoso, antiguo, y creo que esto lo expresa bien, de forma perfecta. Voy a leer solamente unos cuantos versículos. Él, quien el cielo adoraba, quienes los ángeles deseaban ver, se fue de ese lugar bienaventurado y vino aquí. Para mí, a mí me buscó, yo que nunca busqué su gracia y que siempre me burlé de él, que nunca busqué su rostro y que siempre aborrecí su voluntad. Él me vino a buscar a mí que ni siquiera podía alabarle cuando su amor compasivo conocí, sino que yo tenía caminos torcidos en vez de buscar la verdad. Aún así, este Salvador Redentor vino y vino a bendecir un gusano como yo. Y tomó con gozo toda mi culpabilidad y me dio su justicia. Este es un inglés que hemos parafraseado, pero esto más o menos describe a Cristo, su amor y su obra de reconciliación. Qué necio y tonto sería yo si viviese y muriese sin Él, y despreciar el más grande amor que podamos, que no podemos de hecho imaginar cuán trágico sería esto, qué pérdida tan grande, escuchar de Cristo y rechazar a Cristo.
¿Por qué tendría yo que hacer una cosa así? ¿Por qué sería yo tan testarudo para rechazar a Cristo? ¿Por qué querría yo amarme a mí demasiado y mi pecado y este mundo tanto para rechazar a Cristo con todas las tragedias y decepciones de este mundo y sus mentiras? Sin embargo, lo amo, este mundo. Si estoy perdido, lo amo, este mundo. ¿Por qué querría yo amar a mis pecados tanto como para rechazar a Cristo? Mis sucios y desagradables pecados. ¿Por qué tendría que yo tan tontamente y neciamente estar confundido pensando que tengo justicia suficiente? ¿Por qué yo tendría que rechazar a Cristo y su amor perdonador y la vida eterna? Y toda su bienaventuranza y amabilidad de Dios al salvarnos. Ese es nuestro mensaje esta noche, queridos amigos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Era necesario que fuera hecho así, y lo hizo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para ser el mediador, un puente, un reconciliador, en lo que a Dios se refiere, en lo que a Dios respecta, para poder expiar o reconciliarnos y expiar los pecados de su pueblo. Vengan a Cristo, queridos amigos, rindan su vida a Él. Pídanle perdón y misericordia. Pídanle que les cambie y que te dé una nueva vida y que te dé unión con Dios y que lidie tiernamente contigo. Y Él te abrazará, te acogerá, te recibirá y te bendecirá. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos a cada uno de nosotros, te pedimos. Oh Señor, oramos pidiéndote que tú traigas a ti hombres y mujeres. Oh Señor, no nos dejes, Señor, en las garras de este mundo pasajero y en las garras del enemigo de nuestra alma, sino más bien te pedimos que nos traigas a Cristo para que le podamos encontrar y probemos su fidelidad y le podamos conocer. Señor, bendícenos a todos, te lo pedimos, en el nombre de nuestro amado Salvador y por amor a Él. Amén.